específicamente hablando hoy acerca de la inmunidad innata. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función del sistema inmunológico? Entonces, primeramente, ayuda, permite, identifica, diferencia lo propio de lo no propio. Entonces, cuando identifica un antígeno, o sea, algo extraño al organismo, entonces lo ataca. ¿Qué pasa? En algunos casos también este sistema puede verse afectado, por ejemplo, puede estar sobreactivado. Entonces, ¿qué genera eso? Genera que el organismo empiece a atacar a las propias células, puede causar cuadros de artritis o puede desencadenar acciones o procesos, ¿verdad?, de gran envergadura ante un pequeño estímulo, como son las reacciones alérgicas, ¿sí? También es importante tener en cuenta cuál es el papel, ¿verdad?, de todas estas células también en el proceso para la detención o del crecimiento tumoral. Y los perritos ahí con todo, ¿eh? Bien, acá lo que vamos a estar viendo, entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema inmune? Entonces, primer punto, defensa, ¿verdad? Ya hemos visto en la clase anterior todos los agentes etiológicos probables y de qué manera pueden producir el cuadro clínico, ¿verdad? Pero también actúan contra sustancias extrañas, o sea, células de morfología distintas, o sea, células diferentes. ¿Para qué? Para regular la homeostasis de manera a favorecer, ¿verdad?, o mantener el equilibrio interno. Esto también es importante recordar lo que hemos hablado en la clase anterior respecto a la inflamación. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el objetivo de la inflamación? ¿Cuál era? Localizar, ¿verdad? Minimizar. Entonces, junto con ese proceso, necesariamente también participan, como ya vimos también, estas células. Y la vigilancia, ¿verdad? Están ahí atentos ante la llegada de cualquier antígeno. Entonces, como había mencionado, ¿cuáles son los procesos patológicos relacionados al sistema inmunológico? Entonces, puede haber un cuadro de una hipersensibilidad, entonces una sobreestimulación, ¿verdad?, ante un antígeno. Puede haber lesiones como asociados a procesos autoinmunitarios y también procesos relacionados a la disminución de su capacidad, o sea, cuadros de inmunodeficiencias. Bien, en este material, en nuestro libro, ¿verdad?, existen muchas formas de dividir, pero vamos a dividirlas de dos formas, ¿verdad? Primeramente, en la que es la inmunidad innata y lo que es la inmunidad adquirida, ¿sí? Innato, adquirido. Y también podemos dividir de acuerdo a las barreras relacionadas al proceso de infección. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, ¿cuáles son en relación a un agente extraño, un antígeno, una bacteria, un virus, lo que fuera? Entonces, ¿cuáles son las barreras, verdad? Si es una primera línea, segunda línea o tercera línea. Entonces, dos formas: innata, adquirida o de acuerdo a la ubicación como barrera de protección ante estos procesos. Entonces, primeramente, la innata o natural, como su nombre lo dice, es la que está presente desde el nacimiento y no es específica. O sea, ellos actúan o protegen contra todo. Sin embargo, la adquirida o adaptativa es la que se desencadena en respuesta a un antígeno y también tener en cuenta que es específico, ¿verdad? O sea, para cada tipo de antígeno se activa un tipo celular específico.
pero a diferencia de la innata, esta suele ser un poco más lenta en el primer contacto. En el segundo contacto sí, ya es más rápido. Y acá están, ¿quiénes están involucrados? Están involucrados grupos celulares y dividen humoral y celular. Entonces, la innata viene a ser la primera línea de defensas, es la respuesta inmediata al patógeno no específico y están formadas por barreras fisiológicas como la piel, las mucosas, la secreción de las enzimas, ¿sí? Y también ciertos grupos celulares como los fagocitos, los macrófagos, los monocitos, los leucocitos, ¿verdad? Las células natural killer, citoquinas y factores del sistema de complemento. Entonces, como les dije, ¿verdad? Inmunidad innata, las células, acá hablamos las barreras epiteliales, acá las células fagocíticas, ¿verdad? Cuyo objetivo es desencadenar la muerte celular del agente patógeno. Sin embargo, las adaptativas ya están mediadas por los linfocitos, específicamente el linfocito B y el linfocito T, en donde el linfocito B está relacionado a la inmunidad humoral y los linfocitos T está relacionado a la inmunidad celular o inmunidad mediada por células. Bien, este es el cuadro que ustedes tienen que saber. Ya les aviso. Bien, entonces, este es el resumen de todo ese esto es este. Bien, entonces dijimos, la inmunidad innata, su respuesta es paz, inmediata. En cambio, la adaptativa va a depender, ¿verdad? Si es el primer contacto con el antígeno, generalmente suele ser lenta, pero a una segunda exposición, esta respuesta ya va a ser más rápida. La diversidad es limitada a clases o grupos de microbios y la diversidad de la adaptativa es muy amplia. Para cada antígeno tienen un mecanismo de cómo proceder, por decir así. El reconocimiento en este caso es inespecífico, la adaptativa es específica. Podemos ver que tanto la innata como la adquirida participan en el proceso de reconocimiento de agentes extraños. La respuesta a la infección repetida es similar. La defensa, acá podemos ver epitelio, piel, membrana, fagocitos, y acá están relacionados a la parte celular. Y los componentes también ya mencionados. Aparte de valga la redundancia, aparte de la parte celular ya expuesta, tener en cuenta también las partes moleculares, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la inmunidad innata, están relacionadas las citoquinas, las proteínas del sistema de complemento, las proteínas de la fase inflamatoria y los mediadores. En cambio, en la adaptativa, principalmente son los anticuerpos y también las demás citocinas. ¿Por qué? Porque esto es dinámico, ¿verdad? Como menciona el material al comienzo, la interacción entre los dos, ¿verdad? Es lo que genera la inmunidad. O sea, participa la adaptativa mediante sus linfocitos T y B, pero también está la parte de inmunidad innata ahí con sus células fagos. O sea, que no es que son excluyentes, ¿verdad? Esto es algo continuo, más relacionado al antígeno específico. Bien, entonces, como les mencioné, dos clasificaciones, innata, adquirida. Bien, de acuerdo a las barreras, la primera barrera, la primera línea, tenemos la piel, ¿sí? Luego tenemos las fisiológicas como la temperatura, el pH, mediadores químicos, las fagocíticas y también las respuestas inflamatorias. Y acá vemos cuáles son las barreras químicas. Hablamos del moco, los cilios también que impiden el paso, el ácido del estómago y la piel. Y acá vemos todas las lisosimas, secreciones que están relacionadas a la parte química. Las células.
Bueno, entonces las primeras líneas están relacionadas a la parte de la barrera, piel, mucosas y secreciones químicas y también la parte de los físicos, mejor dicho. Y luego tenemos la parte celular. En la segunda línea de defensa, la parte celular corresponde a ¿quiénes? A las células de la inmunidad innata, ¿sí? Entonces están los macrófagos, los natural killer, las proteínas del sistema del complemento y también ya participan en cierta medida las células presentadoras de antígeno. Bien, también tenemos los que vienen a ser los interferones, que son proteínas producidas principalmente por las células que son afectadas por virus, ¿sí? ¿Cuál es su acción? Ellos inhiben la proliferación y replicación viral, inhiben la síntesis de proteínas y también a la par ayudan para la inmunidad innata, ayudando a activar a los macrófagos y a los natural killers, ¿sí? Entonces vemos acá, el interferón 1 relacionado a cuadros virales y el interferón 2 está relacionado a la respuesta inmune. En el examen, voy a poner así espacio, ¿verdad? Acá sí tipo interleucina 1, espacio y acá completo. O si no, interleucina 6, espacio y espacio. Ah. Sí, interesante, interesante. No, tranqui. Yo les voy a avisar lo que quiero que sepan. ¿Sí? Yo les voy a avisar. Pero es interesante ver por qué. Porque ahora, atiéndeme acá, ahora es la oportunidad que ustedes tienen de ver, ¿verdad? Todos estos mediadores inflamatorios desde el punto de vista en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el siguiente módulo, vamos a empezar con hemato, ya va a decir nomás ya, este proceso está mediado por interleucina 1. O sea, ya nos va a explicar lo que hace la interleucina 1. Entonces, ahora, bueno, ya me voy a adelantar, después nos vamos a hablar. Ahora, el tiempo que ustedes tienen para conocer realmente cuáles son los mecanismos o qué es lo que hacen estas citoquinas, ¿sí? Bien, el sistema de complemento también son proteínas que están relacionadas, como vimos, a la inmunidad innata, ¿sí? ¿Cuál es su acción? Entonces son activados y ellos tienen la particularidad que pueden amplificar, ¿verdad? Amplificar la respuesta del sistema inmune. ¿Se acuerdan que una semana atrás ya habíamos visto, ¿verdad? En la parte de inflamación, qué pasa, que las endotelinas, que el endotelio lesionado, que liberan los microbios, favorecen la opsonización. Bueno, estos también tienen esa función de estimular la activación de los leucocitos, pero hacen que la respuesta sea mayor, ¿verdad? Se amplifique. Entonces, este también tienen que saber, ¿verdad? Favorecen o realizan, promueven la lisis celular, quimiotaxis y también la opsonización. Qué lindo, ¿eh? La misma cosa, ¿eh? La misma cosa. No, yo no soy así realmente, no. Yo me río nomás, pero yo no soy así. Yo sí, como le digo, si les voy a preguntar, yo les digo, lo sepan, ¿verdad? Claro, porque, bueno, hablando de todo un poco, hay cosas que ustedes tienen que manejar, ¿verdad? Que tienen que saber, así como digo, porque mañana van a leer
la interleucina 1 actuó total, y si ustedes no saben qué hace, pues, qué sentido tiene, ¿verdad? Entonces, siempre voy a tratar de estar orientándole, ¿verdad? Así como este cuadro, por ejemplo, me gustaría que sepan los resultados finales, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hace C3b? Favorece la opsonización, ¿verdad? C3A, C5A, ¿para qué sirve? Quimiotaxis. ¿Qué era la quimiotaxis? Atracción por un gradiente. Ahí te la respuesta, ¿lo? ¿Verdad? Claro, químico, ¿verdad? Químico. Por ejemplo, ustedes están en un lugar, huelen una comida y es el gradiente químico, ¿verdad? Y se van a la cantina, ¿verdad? Ese es un gradiente, ¿verdad? Bien. Bueno, luego tenemos el C5b, C9 también participa en el complejo de ataque a membrana lisicelular. Y acá la activación. Bien, acuérdense una cosa, esto también es interesante que tengan en cuenta como concepto general, ¿verdad? Ya vimos también en la clase anterior, cuando hablamos de destruir algo, lesión, necrosis, ¿se acuerdan? Generalmente va acompañado de ¿qué cosa? Destrucción de la pared, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando afectaba la integridad de la membrana? Ahí había la necrosis. Bueno, pasa lo mismo acá. Entonces, estas proteínas, ¿verdad? Que están formadas, que se forma, el que activa, entonces cuando destruye o afecta la integridad de la pared del microorganismo, entonces ahí, ¡paf!, se destruye, lisicelular, ¿sí? Eso también, ¿verdad? Voy a recalcar ahora que están todos, obviamente igual ustedes me escucharon todos, me imagino, el viernes, ¿sí? Había hablado en la parte de antibióticos, ¿verdad? Entonces hay muchos antibióticos cuyo mecanismo de acción radica en afectar la integridad de la pared celular de la membrana. Entonces ahí, ¡paf!, lisis, ¿verdad? Solamente eso, ¿verdad? Entonces por eso es que dicen, ¿verdad? Complejo ataque de membrana está relacionado a ¿qué cosa? Lisicelular. Y acá ya este es el resumen nada más. Bueno. Después tenemos, sí, vamos a continuar después, la tercera línea, que es la parte adquirida, los granos linfoides primarios y secundarios, ¿verdad? Recordar cuáles son los primarios o centrales, médula ósea y timo. Secundario, el vaso, los nódulos asociados a ganglios o linfonodos y los que están asociados a mucosa, ¿verdad? Mal, gal, val, etc. Y ahí tenemos el dibujito esquemático. Esquematiza la cadena ganglionar. No. Bueno, amígdalas, adenoides, los ganglios linfáticos, todo, ¿verdad? Están relacionados entonces a la tercera línea o la inmunidad ya adquirida. Recordar, la médula ósea está distribuida en el interior de los huesos, en donde se pueden encontrar las células hematopoyéticas y también sirven para el origen y la maduración de los linfocitos B. Tenemos dos tipos, ¿verdad? En la médula roja están presentes todas las líneas eritroide, mieloide, y estas podemos encontrar en las vértebras, hueso ilíaco y en la epífisis de los huesos largos. Timo es una glándula ubicada detrás del esternón, que suele involucionar con el tiempo. Tiene dos partes, corteza y médula. El vaso sabemos que es un órgano ubicado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. También tiene dos estructuras, una pulpa roja que tiene una función hematológica, ¿verdad? Que está relacionado a la vida media o la viabilidad de los eritrocitos. Y luego tenemos la pulpa blanca que contiene el tejido linfoide. Las funciones, entonces,
presentación de antígenos, activación y proliferación de linfocitos, producción de anticuerpos, eliminación de antígenos, remoción y producción de tucina, que a su vez también favorece la fagocitosis. Sabemos que también ayuda para el proceso de destrucción de las células sanguíneas, la recuperación del hierro, formación de eritrocitos, reserva y también para la producción de los factores de coagulación. Y por último tenemos los ganglios linfáticos, que sabemos que están distribuidos a lo largo del organismo en forma de red, cuello, axilas, mediastino. Sirven para filtrar linfa, almacenamiento de linfocitos, generación de linfocitos memoria. Hemos visto, participan en la respuesta inflamatoria frente a los antígenos, centro de producción de anticuerpos y también de las citoquinas. Y por último tenemos las que son el tejido linfoide asociado a mucosas, que es el MALT, ¿verdad? También en este caso en adultos corresponden al 80%, hay linfocitos T, linfocitos B, y en este caso están también interconectadas para permitir la circulación de las células plasmáticas que producen IgA e IgE. Entonces, GAL, que está presente en la pinza cecal, luego tenemos las células M en el endotelio intestinal, el VAL, que es el árbol bronquial, y el NAL, que es la nasofaringe. Luego tenemos los polimorfos nucleares, que esto ya hemos visto también, los neutrófilos, esto vamos a volver a hablar en el siguiente módulo, vida corta, aumentan las infecciones, eosinófilos, alergias, infecciones parasitarias y basófilos principalmente en cuadros alérgicos. Bueno, hasta ahí yo creo que ya hicimos una pincelada. Bueno, el examen de mañana habíamos visto cuáles eran los componentes de la inmunidad innata. Vimos todas las células, las líneas de defensa. Acuérdense de todas las barreras, la primera, la segunda, la tercera. Cuando hablamos de la tercera barrera, encontramos a la inmunidad humoral. Yo tengo miedo que me corra. Bien, entonces, cuando hablamos de inmunidad humoral, recordar que las células principalmente relacionadas son los linfocitos B y los linfocitos T. Bien, entonces, está visto, ¿verdad? La respuesta de los linfocitos B ante el antígeno, se activan, proliferan, transforman y se convierten en células plasmáticas, que son las productoras de los anticuerpos. Estos linfocitos maduran en los macrófagos, entran a la sangre, migran y ya se ponen a buscar a un antígeno. También son considerados células de memoria, asegurando una respuesta oportuna y rápida al mismo antígeno si vuelve a ingresar en el hospedero. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es, ¿verdad? En el primer contacto, ¿cuál es la respuesta inmunológica más rápida? ¿La innata o la adquirida? Innata, en la primera respuesta. Y luego en el segundo contacto, la adquirida, una vez que ya tiene memoria, ¿verdad? Excelente. Bien, recordar que los macrófagos también participan activamente tanto de la inmunidad innata como también en la inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque procesan y presentan el antígeno a las células T. Producen citoquinas, secretan metabolitos tóxicos y enzimas proteolíticas que ayudan o favorecen lo que vendría a ser la quimiotaxis, que es la atracción por gradiente químico. También se expresan receptores para las inmunoglobulinas
y para las proteínas C3b del complemento. Son efectoras, forman parte de la inmunidad celular, por ejemplo, también en las reacciones de hipersensibilidad retardada. Entonces ahí vemos cómo está distribuido en el organismo todo lo que viene a ser el sistema fagocítico mononuclear. Tenemos entonces la microglia, en el pulmón los macroalveolares, Kupffer, monocitos y también en la médula ósea. Mañana tienen que traer su cuaderno. No sé por qué yo estoy una semana adelantada. Mañana tenemos clase. Sí. Mañana la actividad. Yo ya me fui una semana. Bueno, linfocitos B, encima que va a ser martes 13, ¿eh? Peligro. 10 al 20% de los linfocitos se encuentran en la médula ósea, ganglios linfáticos, amígdalas y también en el tejido linfoide asociado a mucosas que hemos visto, los GAL, MAL, VAL, etc. Y también maduran a células plasmáticas para poder producir las inmunoglobulinas. Tienen marcadores de superficie para inmunoglobulinas, al complejo clase 2, C3b, C3 y la cascada de complemento. También tienen la capacidad de unirse al antígeno y también forman las células B de memoria. Bien, entonces vimos que estos linfocitos B son los que luego, posteriormente, dan origen a las células plasmáticas. ¿Mediante qué? Estímulo de la interleucina 2 y la interleucina 10 sobre algunos linfocitos activados. Entonces van a formar entonces antecontacto antígeno, ¿verdad? De corta duración que están en el nodo y salen a la sangre buscando el sitio por donde para poder atacar a este antígeno en cuestión. O de larga duración si migran a la médula ósea y ahí inician la producción de los anticuerpos, específicamente el G. De tal manera para asegurar ya posteriormente una defensa, ¿verdad?, contra ese antígeno cuando vuelva a entrar en contacto en el organismo. Bien, también tenemos que se forman los linfocitos B de memoria, al igual que los anticuerpos también permanecen en el nodo, van a la sangre o en las mucosas. Y la misma cosa, ¿verdad?, permanecen ahí hasta identificar si vuelve a aparecer el antígeno. Luego tenemos los linfocitos T, que corresponden al mayor número, hasta 80%. También están ubicados en los linfonodos y vasos, están genéticamente programados para reconocer el antígeno, liberan citoquinas y participan también, aparte de los procesos virales, también tienen acción en ciertos cuadros tumorales y también son las que están relacionadas a los mecanismos de rechazo. Cuando una persona es trasplantada, entonces para evitar el rechazo tenemos que actuar sobre los linfocitos T. Bien, recordar que estos linfocitos T se vuelven a dividir en TH, que son las colaboradoras o helper, que generalmente producen la CD4, y tenemos la TCD8, que son las citotóxicas, que son las que están relacionadas justamente a la parte viral, a los injertos, y también tenemos otro tipo celular que son las T de memoria. Recordar que las TCD4, ¿verdad?, que hemos visto acá relacionadas a los cuadros de hipersensibilidad, se vuelven a dividir en TH1, TH2 y TH3. ¿Sí? TH1 es la que está relacionada al proceso de inmunidad retardada. TH2 participa para la formación de anticuerpos y TH3 media la producción de IgA y también su supresión.
Acá nada más les dejé algunos conceptos, ¿verdad? Que estamos viendo: inmunógeno, antígeno, epítopo, que es la zona determinante antigénico que entra en contacto con el receptor celular. Adyuvante es que ayuda para aumentar la inmunogenicidad, entre otros. Y esta es una imagen esquemática que ustedes ya habrán visto, ¿verdad? Sobre la conformación de la inmunoglobulina. Hablamos de una cadena pesada, tenemos la región bisagra y dos cadenas livianas. Y en la parte superior de las dos cadenas livianas tenemos el sitio de unión o parátopo. Ahí vemos, en donde justamente va a entrar en contacto con el antígeno. Bien, de acuerdo a cómo se van uniendo, pueden formar dímeros o pueden formar pentámeros. Entonces vemos la inmunoglobulina A principalmente presente en las secreciones seromucosas y está presente en forma de dímeros. La inmunoglobulina G es relacionada a la respuesta secundaria. Vemos que es la que está en mayor número en el sistema inmunitario: antivirus, bacterias, parásitos y vida media más larga hasta 23 días. Luego tenemos la inmunoglobulina M, que está relacionado a la respuesta inmune precoz, también conocida como respuesta inmune primaria. Está presente en forma de pentámero y se activa por la vía clásica. La inmunoglobulina E está presente, ¿verdad? Principalmente se fija a los basófilos y a los mastocitos, relacionadas a procesos, ¿verdad?, parasitarios y también de anafilaxis. Representa el 1% y una vida media corta, 2 a 5 días nada más. Y la inmunoglobulina D es menos del 1% y también está relacionada a receptores antigénicos. Y este es el cuadro que ustedes van a tener que aprender para... ¿Cuándo lo que van a rendir? ¿Me dijeron la fecha? Todavía no, bueno. Después entonces decía. Y mándenme. Mañana díganme. Entonces, acá la inmunoglobulina G, antiviral, toxinas, bacterias. Inmunoglobulina A, secreciones corporales. Inmunoglobulina M, anticuerpos naturales. D, linfocitos B y E, mastocitos y basófilos. Después tenemos también la parte, no solamente la parte antigénica como tal, perdón, antígeno-anticuerpo, sino también la respuesta celular, ¿verdad? ¿Con quién? Con las fagocíticas, con las presentadoras de antígenos, con las T, natural killer, receptores y las citoquinas. Y acá tiene que ver con la formación del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿verdad?, en relación a qué tipo de linfocitos están relacionados, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben la mnemotecnia de este. La mnemotecnia es 8. 8, sí. Porque clase 1 con TC de 8. Porque 1 por 8, 8. Y clase 2 con TC de 4. 2 por 4, 8. Yeah. Sí, matemática, entonces no se van a olvidar más. Ahora sí, tienen prueba matemática, ahí ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, clase 1 está presente en todas las células nucleadas y presentan antígenos a los TC8. Entonces ya tienen ya un punto ganado, ya sí saben esto. Y clase 2 están presentes en las inmunitarias, presentadoras de antígenos, y presentan los antígenos al TCD4. Entonces clase 1 con el 8 y clase 2 con el 4. Bien, entonces, ¿cuáles son las células que cumplen este papel de ser presentadoras de antígeno? Entonces, las de Langerhans en la piel, mieloides, los plasmocitoides, los astrocitos, ¿verdad?, en la parte neurológica. Los macrófagos, ya habíamos visto también que tienen su función relacionada a la fagocitosis.
También los linfocitos B también tienen esta función, ¿verdad?, de ser presentadora de antígenos específicamente a los linfocitos T. Y luego tenemos los no profesionales, como los fibroblastos, la glía, endoteliales, tiroides, timo y las del páncreas. Entonces, al comienzo de la clase había mencionado, ¿verdad?, en los primeros, de la que existe, ¿verdad?, una constante interacción tanto en la inmunidad innata con la inmunidad adquirida. Ahora, tal es así que comparten células como son los macrófagos, ¿verdad? También las interleuquinas, o sea, no son dos componentes que trabajan separados, sino que trabajan en conjunto, ¿verdad? Y acá podemos ver esa interrelación, ¿verdad? Entonces, la innata presenta el antígeno, se activa la respuesta adaptativa, ¿verdad? Las citoquinas también favorecen que los linfocitos se puedan diferenciar, ya sea potenciando o activando, ¿verdad? Y el TH2 también activa otros mecanismos efectores dependiendo de los anticuerpos en la inmunidad innata, o sea, están en constante correlación. Y también tener en cuenta, ¿verdad?, las respuestas inmunológicas, como ya vimos, entonces tenemos nuestras barreras fisiológicas naturales, las respuestas inmunológicas, ya sea para generar una respuesta local, rápida, y las específicas ya con el fin de poder eliminar con manera exitosa de manera específica cada antígeno. Y eso era todo. Bien, vamos a hacer nuestro super repaso